Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Abrir toda la Biblia, al momento de mayor placer de abrir la palabra de Dios y estar buscando qué nos tiene el Señor que decir hoy. Esta vez, como empezamos ya, en una historia del Antiguo Testamento, una historia importante, llena de detalles que, si el Señor nos ayuda, vamos a tratar de descubrirlos. Como dijimos muchísimas veces, el relato básico, el cuentito, ¿eh? Eh, es muy fácil que los lectores de la Biblia lo conozcan, ¿sí? Ahora, los verdaderos lectores de la Biblia somos los que vamos leyendo y pensando y darnos cuenta del contexto, del tiempo, del significado de determinadas costumbres, de lo que estamos viendo con respecto a Dios y con respecto a los hombres. Entonces ahí estamos entendiendo la palabra y ahí es donde puede la palabra, el Señor, obrar sobre nosotros a través de su palabra, ¿sí? De manera que aunque la historia de cómo Saúl llegó a ser rey sea conocida y muchísimos recuerden todos los detalles, vamos a buscar lo que el Señor nos ha querido decir con este relato muy pormenorizado que Él nos quiso dejar, ¿sí? Bueno, habíamos quedado a Primera de Samuel 10 y llegamos hasta el versículo 12, donde estaba todavía el tema de ya Saúl se había enterado que Samuel le pasaba la palabra del Señor de que iba a ser, había sido elegido rey de Israel. ¿Sí? Tratar de ponernos en su lugar es un ejercicio bíblico como para hacer, de pensar a este hombre del campo que andaba con burras, y ahora lo vamos a ver después en otra parte de su tarea, pero había llegado a encontrarse con el mayor, más importante profeta de Israel en ese momento. El profeta le había dicho ya que el Señor lo había elegido para ser rey y había pasado por ese momento en que el encuentro, estamos en el capítulo 10, el encuentro con un grupo de profetas, y dice el versículo, el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl y él empezó también a profetizar. Hasta ahí llegamos. Vamos al versículo 11. 13. Cuando Saúl acabó de profetizar, subió al santuario del cerro. Pasaron muchas cosas en ese santuario del cerro donde profetizaba y ministraba Samuel. Su tío les preguntó a él y a su criado, ¿y ustedes dónde estaban? Saúl dijo, sorprendentemente, andábamos buscando las burras, respondió Saúl, pero como no dábamos con ellas, fuimos a ver a Samuel. No mintió. Pero cuéntenme lo que les dijo Samuel, pidió el tío de Saúl. Nos aseguró que ya habían encontrado las burras. Sin embargo, Saúl no le contó a su tío lo que Samuel le había dicho acerca del reino. Un acto como de mucha sensatez, expectativa y como que todavía quería confirmación de todo eso que le estaba pasando. Después de esto, Samuel convocó al pueblo de Israel para que se presentara ante el Señor en Mizpa. Uy, si tuviéramos un mapita para ver si nos ubicábamos. ¿Dónde está pasando esto? Acá está, gracias Darío. Bueno, yo lo veo bastante poco. Lo que no sé es si puedo con el cursor, no sé si puedo marcarlo, si se ve, pero yo veo al cursor marcándolo. Bueno, el único lugar de la tribu que está en amarillo es la de Benjamín, justo en el centro de Israel, ¿sí? En el centro de Israel y sobre el gran espacio que le tocó a Judá, ¿no? Judá como protector de Benjamín. Entonces, está ahí, dice que subieron a
Mizpa, acabo de mencionar a Mizpa. Se ubica Mizpa acá dentro de lo que es Benjamín, el territorio amarillo, ahí está Mizpa. Este mapa es un mapa en inglés, de manera que lo tenemos que ver no más que parecido, Mizpa. Dentro del mapa, al sur tenemos algo así como Gibeón, o Gibeá, como tienen algunas traducciones. La mía dice Gibeá o Gibeón. Ahí había nacido Saúl. Saúl era de la tribu de Benjamín y recién lo descubrí ahora. Samuel se había movido en la provincia donde era la sede de la vida de Saúl, ¿sí? Bien, entonces, convocó al pueblo a Israel, después va a aparecer, después vamos a pedir otra vez el mapa para ver otro lugar, pero ya es en el capítulo siguiente. Dicho esto, vamos a sacar acá, dicho esto, Samuel hizo que se acercaran todas las tribus, me tragué un pedacito. Allí le dijo a los israelitas, es la primera vez que Samuel les va a hablar a los israelitas, después del diálogo aquel que Samuel dijo, esto no le gusta al Señor, sin embargo, el Señor les va a dar un rey. Pero ahora dice, así dice el Señor Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto, yo los libré a ustedes del poder de los egipcios y de todos los reinos que los oprimían. Ahora, sin embargo, ustedes han rechazado a su Dios, quien los libra de todas las calamidades y aflicciones. Han dicho, no, danos un rey que nos gobierne. Por tanto, preséntense ahora ante el Señor por tribus y familias. ¿Qué hizo Samuel? Contó todo lo que había pasado en el capítulo 10 y en parte del capítulo 9, cuando Saúl se acercó a él buscando las burras y se encontró con la noticia de la voluntad del Señor. Recapituló todo lo que había pasado y llamó a todas las tribus que se presenten. Toda esa relación de Samuel con el Señor, ese diálogo tan importante, donde Dios le dice, me rechazaron a mí y no a vos, Samuel lo guarda en su corazón, en su experiencia, y como si esto fuera nuevo, llama a todas las tribus a reunirse. Dicho esto, Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel y, al echar la suerte, fue escogida la tribu de Benjamín. Luego mandó que se acercara la tribu de Benjamín, familia por familia, y la suerte cayó sobre la familia de Matri, y finalmente sobre Saúl, hijo de Quis. ¿Qué es eso de echar suertes? En la Biblia lo hemos visto unas cuantas veces, que se echaba suertes, pero siempre pidiendo la voluntad del Señor. No era sacar cartas, ni tarot, ni ninguna cosa mágica. Si buscamos los que tenemos referencias en la Biblia y buscamos, vamos a encontrar un dato muy interesante. Entre otras veces que aparece, pero en Éxodo 28, donde Dios les da, fíjense que es Éxodo, después de los 10 mandamientos, Dios les da las indicaciones de la vestidura de los sacerdotes, ¿no? Una de las partes de esa medio difíciles para leer, explica cómo era el efod que se ponía el sacerdote. Y entonces 28:20, Éxodo dice, sobre el pectoral para impartir justicia pondrás el Urim y el Tumim. ¿Sí? Nada más. El que quiera leer el capítulo 28 con más detalles. Eran 2 piedras. Y en otras partes de la Biblia parece que esas piedras eran las que se ponían para que indicaran de parte de Dios lo que se le estaba preguntando. Urim significaba en hebreo maldiciones y Tumim significaba no bendiciones como aparece en Deuteronomio, eran perfecciones. Qué palabra interesante. Las maldiciones era lo malo, lo que Dios no quería, y las perfecciones cercano a la ética, ¿no? La moral, era lo que Dios sí quería.
Ahora, esto nos suena medio, ¿no? A lo mágico, algo así, pero hay un proverbio donde soluciona esta duda, ¿sí? Es en una forma antigua, tirar suertes y ya vemos que la respuesta de esa tirada de suerte dio con Saúl, el hombre al que Dios había designado. Pero a ver si encuentro el versículo en Proverbios que da la respuesta a esta duda. Proverbios 16, 30 no, sí, 33. 16, 33 dice, las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. De manera que fuera lo mágico, fuera todas esas cosas que en estos tiempos son tan gustadas por tanta gente, ¿sí? El veredicto proviene del Señor. Muy bien, entonces acá delante del pueblo, Samuel dice, el Señor dice, Saúl, hijo de Quis. Entonces fueron a buscar a Saúl, pero no lo encontraron. De modo que volvieron a consultar al Señor. ¿Ha venido aquí ese hombre? Sí, respondió el Señor, pero se ha escondido entre el equipaje. De manera que vamos teniendo algunos elementos del hombre, ¿no? Nos quedamos en el capítulo anterior, había elegido al más buen mozo, al más alto, a alguien que para la liviandad iba a ser valorado, ¿eh? Pero tenía miedo y se había escondido. Fueron corriendo y se acercaron y, y lo sacaron de allí. Y cuando Saúl se puso en medio de la gente, vieron que era tan alto que nadie le llegaba al hombro. Primero con la vista, primero lo exterior. Dijo entonces Samuel a todo el pueblo, miren al hombre que el Señor ha escogido. No hay nadie como él en todo el pueblo. No sé si se refería a lo exterior o a lo interior. ¡Viva el rey! Exclamaron todos. A continuación, Samuel le explicó al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro que depositó ante el Señor. Esto tiene que ver con libro de deberes, derechos. Era la inauguración del reinado. De manera que el sabio profeta, el mejor profeta que el Señor tuvo, indicó deberes, derechos, características de funciones, ¿sí? Del nuevo rey. Luego mandó que todos regresaran a sus casas. De manera que hasta acá tenemos el anuncio, capítulo 10 de Primera de Samuel, el anuncio al pueblo de que tenía rey. También Saúl se fue a su casa en Gibeá. Vimos recién, decía Gibeón en el mapa, acompañado por un grupo de hombres leales a quienes el Señor les había movido el corazón. Vuelvo a marcar a estos cronistas. Yo creo que no hay duda de que los cronistas que escribieron estas páginas tenían la obra del Espíritu Santo guiándolos, ¿no? Eso que llamamos la inspiración de las Escrituras. No los mandó con unos hombres a quien el Señor les había movido el corazón. Versículo 27, pero algunos insolentes protestaron. ¿Y es este el que nos va a salvar? Y fue tanto su desprecio por Saúl que ni le ofrecieron regalos. Saúl, por su parte, no les hizo caso. Qué buen ejemplo. Me encanta, me gusta más como dice Reina Valera, que dice, Saúl entonces disimuló. Disimuló. No les hizo caso. Que actuar frente a las burlas, frente a la desvalorización, ¿sí? Un punto para Saúl, demostraba tener templanza frente a algo, el nuevo rey, y sin embargo había quienes lo despreciaban. Capítulo 11, a ver si podemos llegar a este primer episodio de la vida de Saúl. Nahás el amonita subió contra Gabés de Galaad y la sitió. Darío, si tenemos mapa de nuevo, volvemos a mirar a ver si encontramos a Jabes de Galaad. Y la sitió. Aún en el mapa donde está, a ver si yo lo estoy marcando, la tribu de Gad. Uy, acá tenemos otro mapa. La tribu de Gad, a la derecha del río Jordán,
y mucho más al norte, acá al sur, más al sur está la tribu de Benjamín, pero más al norte, acá está la ciudad de Jabes de Galad. Y acá a la derecha abajo tenemos a los amonitas que habían quedado como enemigos de Israel. Así que los amonitas habían subido hasta Jabes de Galaad y la habían sitiado. Menudo problema tenía el nuevo rey. Bueno, ahora fíjense qué tipo de problema. Haz un pacto con nosotros y seremos... No, dice que los habitantes se asustaron y le dijeron, haz un pacto con nosotros y seremos tus siervos. Haré un pacto con ustedes, contestó Nahás el amonita. Ese era un tirano de los amonitas seguramente, pero con una condición, que les saque a cada uno de ustedes el ojo derecho. Así dejaré en desgracia a todo Israel. Menudo problema. Versículo 3, danos 7 días para que podamos enviar mensajeros por todo el territorio de Israel, respondieron los ancianos de Jabes. Si no hay quien nos libre de ustedes, nos rendiremos. Cuando los mensajeros llegaron a Gibeá, la ciudad de Saúl, que era la ciudad de Saúl, dice acá, y le comunicaron el mensaje al pueblo, todos se echaron a llorar. Todavía no lo tenían en cuenta el rey. En esos momentos, Saúl regresaba del campo arreando sus bueyes, de manera que este ganadero tenía burras, bueyes y quién sabe qué más. Llegaba del pueblo y preguntó, ¿qué le pasa a la gente? ¿Por qué están llorando? Entonces le contaron lo que le habían dicho los habitantes de Jabes. Versículo 6, cuando Saúl escuchó la noticia, no dice se enfureció o dijo hay que hacer algo, o bueno, yo voy a ser el rey. Escuchen, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Primero vino el Espíritu de Dios y después dice enfurecido. Escuchen la reacción. Segundo punto para demostrar la calidad de este nuevo rey, agarró 2 bueyes y los descuartizó y con los mensajeros envió los pedazos por todo el territorio de Israel. Con esta advertencia, así se hará con los bueyes de todo el que no salga para unirse a Saúl y a Samuel. Muy bien, excelente. El temor del Señor se apoderó del pueblo y todos ellos, como un solo hombre, salieron a la guerra. Saúl los reunió en Besek para pasar revista y había 300.000 soldados de Israel, de todo Israel, y 30.000 de Judá. Luego les dijo a los mensajeros que habían venido, vayan y díganle a los habitantes de Jabes de Galaad, mañana, cuando más calor haga, serán librados. Ahí no dice si el Señor les dio el dato, pero él tenía un momento puntual para indicar en qué momento esa gran batalla a la cual iban a enfrentar iba a tener victoria. Los mensajeros fueron y les comunicaron el mensaje a los de Jabes. Estos se llenaron de alegría y les dijeron a los amonitas, mañana nos rendiremos, bien astutos, y podrán hacer con nosotros lo que bien les parezca. Al día siguiente, antes del amanecer, Saúl organizó a los soldados en 3 columnas. Invadieron el campamento de los amonitas e hicieron una masacre entre ellos hasta la hora más calurosa del día. No hay ninguna explicación meteorológica de por qué la razón, pero seguramente a la hora de mucho calor es muy difícil con toda la armadura estar en una batalla. Los que sobrevivieron fueron dispersados, así que no quedaron 2 hombres juntos. Bueno, versículo 12, y estamos llegando al final del capítulo 11. El pueblo le dijo entonces a Samuel,
¿quiénes son los que querían que Saúl reinara sobre nosotros? No, fue una pregunta así. ¿Quiénes son los que no? Porque el pueblo había visto que había algunos que lo habían desvalorizado, ¿no? Habían dicho, ¿quién es este de la tribu más chiquita? ¿Vieron cómo somos los seres humanos? Que valoramos por dónde pertenecemos, qué cosas, qué marcas tenemos, qué laureles, no sé. ¿Quiénes son los que no querían que Saúl reinara sobre nosotros? Entréguenlos que vamos a matarlos. Hay las actitudes humanas que la Biblia nos muestra, ¿sí? Habían tenido una victoria tremenda. Habían salvado a un pueblo importante de Israel. Habían logrado unirse, ¿sí? Cuando las tribus estaban separadas. Acordémonos que esto ya es después del tiempo de Josué, de manera que cada tribu tenía su vida, su organización. Se habían logrado unir, formar un ejército, ser divididos ser guiados y dirigidos por este nuevo líder que apenas lo conocían los benjaminitas, pero no todos los que estaban en el norte. De manera que esto había sido un acto de unidad, de propósito, de un montón de cosas. Y sin embargo, esa cosa mala que tienen los seres humanos de pensar primero en matar a los que estaban en desacuerdo. Nadie va a morir hoy, intervino Saúl. Otra vez, puntos a favor del nuevo rey. Nadie va a morir hoy. En este día el Señor ha librado a Israel. Acá era lo que estábamos sacando en conclusión, ¿no? Todo lo que ha pasado es bueno. Hemos visto que Dios sigue estando con nosotros. Cuando leamos el libro de Jueces que está antes de antes está Ruth y después viene Jueces. Hoy lo miré para corroborar porque no estaba muy segura. Pero cuando leamos el libro de Jueces vamos a ver las divisiones tremendas que había después de la unidad que había logrado Josué. Entonces, en este momento, el reconocimiento, no dijo Saúl, gracias a que yo los organicé, no, dice, en este día el Señor ha librado a Israel. De manera que aún después que el Señor decía, me han dejado a mí por nombrar rey, este hombre, claro, no por lo que tenía anteriormente, es que el Espíritu del Señor lo había tomado y entonces de él salía capacidad de organización, de dirigir, de enfrentar al pueblo, de dejar de lado a los sobradores que lo ninguneaban, de decir, vamos a luchar, vamos a defender a los hermanos. Todo esto era porque el Espíritu del Señor estaba sobre él. Y todas las deficiencias que pudo haber tenido por haber sido un sencillo ganadero de la tribu de Benjamín, ahora estaban volcadas o reunidas en sabiduría del Espíritu del Señor. En este día el Señor ha librado a Israel y el versículo 14 dice, vengan, les dijo Samuel al pueblo. Fíjense que hasta ahora Samuel se había quedado a un costado, él era profeta, no era guerrero. Lo había dejado a Saúl en su primera gran prueba. Pero ahora aparece, vengan, le dijo Samuel al pueblo, vamos a Gilgal para confirmar a Saúl como rey. Ya vimos en el mapa Gilgal, al norte de Benjamín, era el lugar donde Samuel tenía como para hacer las grandes reuniones y donde ejercía el mandato que el Señor le había dado como profeta. Todos se fueron a Gilgal. Acá tengo Gilgal, en otras traducciones dice Gilgal, pero acá tengo Gilgal. Y allí, ante el Señor, cronista que tenía todo
justito, en lo mejor, en lo más puntual y en lo más exacto. Y allí, ante el Señor, confirmaron a Saúl como rey, como rey. También allí, ante el Señor, 2 veces, para que no crean que había ritos tradicionales, no. Ante el Señor, la gratitud porque el Señor había aceptado que tuvieran rey, porque se había encontrado a alguien que a los ojos de ellos hasta ese momento era valioso. Era valioso. Su primer acto fue una batalla y lo llevó a la victoria. Entonces, ahora, de nuevo, ante el Señor ofrecieron sacrificios de comunión y Saúl y todos los israelitas celebraron la ocasión como siempre en la palabra, con gran alegría. Uy, acá nos aparece el mapa de nuevo. Qué lindo este mapa, ¿eh? Se lee mucho mejor y están los nombres en castellano. Bueno, a ver, ¿dónde tenemos acá? ¿Dónde tenemos aquí arriba? Claro, acá está, este es otro mapa diferente. Acá está Gilgal. Qué fantástico, con semejante flecha, ¿sí? Gilgal estaba muy cerca de donde fue Jericó, el primer lugar al que cruzaron los israelitas cuando cruzaron el Jordán para la conquista. Así que ahí al norte estaba Gilgal, lugar donde tuvieron los israelitas ese momento tan importante. Tan importante. Fíjense que está, no sé si es en la mitad del libro de Samuel, no me acuerdo cuántos capítulos tiene, hasta el capítulo 20 y pico, 30, 31, 31, y estamos en el 11, casi en la mitad. Ahí aparecía el primer personaje de este nuevo tiempo. Comenzaba el reinado, comenzaba una nueva organización, pero siempre funcionaba cuando estaba el Señor delante. En este momento tenían a Samuel, tenían a este gran sabio y oportuno profeta que hizo todo cuidadosamente de la mano del Señor. Por eso, no terminé de leerlo, dice, Saúl ofrecieron sacrificios de comunión y Saúl y todos los israelitas celebraron la ocasión con gran alegría. La palabra alegría y el marcar donde hubo alegría, cada vez que el pueblo o un personaje estaba atento a la voluntad del Señor, siempre dice que había alegría. Y me acuerdo en las cartas del apóstol Pablo cuántas veces decía para que esto les dé alegría. La religión del Señor, y la hablamos así, tiene como fin contentamiento y alegría en el corazón de sus seguidores. Así sigue siendo exactamente en el día de hoy. Bueno, terminamos el capítulo 11. Me alegro que alcanzó el tiempo. Y ahora viene un capítulo que tiene un toque emocional muy, muy, muy bueno después de todo este libro de Primera de Samuel hasta ahora, porque viene la despedida, donde Samuel va a decir, ya le dejé rey, dice, yo soy viejo, y ahora no es que él desaparece, él va a seguir todavía bastante tiempo, pero deja de ejercer el oficio de profeta, porque ahí el Señor les había dado un rey al pueblo de Israel. Muy bien, la próxima seguimos con el capítulo 12, 13 y si llegamos al 14, porque la historia se hace muy interesante y vamos a ver cómo funciona este rey y vamos a ver al Señor actuando en todo momento. Que Dios los bendiga. Cerramos la Biblia, pero volveremos a abrirla en la próxima.